Él me sujetaba los brazos, me tapaba la boca, y me decía: quédate callada. Esto es lo que mereces. Yo me había casado con un pastor, un hombre que en el altar hablaba de amor y de familia. Y en la oscuridad de nuestra habitación, ese mismo hombre me aplastaba contra la cama. Eso pasó durante 20 años. Hoy tengo mi salón, mi confección, mi nombre en los documentos de mis negocios. Y esta mañana me desperté sin esperar nada malo. Quédate, porque el camino de ese cuarto oscuro hasta esta mañana tranquila no fue recto. Fue largo, y hay partes de él que nadie te cuenta. Esta es la historia de Ana Lucía, una mujer que desde los 17 años entregó todo lo que tenía a un hombre que nunca mereció nada de lo que ella le dio. Una mujer que perdió su libertad, su voz, sus sueños, y casi su vida. Pero que un día, con 3 hijos, sin dinero, sin plan, con solo la ropa que llevaba puesta, tomó una decisión que lo cambió todo. Quédate hasta el final. Y al final, hay una canción de una mujer que también lo perdió todo y construyó algo más grande desde las cenizas. Ana Lucía nació en un pueblo del altiplano colombiano donde las calles no tenían nombre y las casas estaban hechas de lo que se conseguía. Su papá trabajaba la tierra desde antes del amanecer. Su mamá cuidaba la casa, los 3 hijos, y el negocio pequeño que tenían. No había mucho, pero había orden. Había rutina, había la certeza de que cada mañana alguien iba a estar ahí. Ana Lucía era la mayor de los 3, y como pasa con muchas hijas mayores, aprendió desde muy pequeña que su lugar era adelante de los demás. Cuidar antes de pedir, resolver antes de quejarse, estar disponible antes de que alguien lo pidiera. Eso que parece una virtud cuando eres niña se convierte, con los años, en una trampa. Pero eso ella todavía no lo sabía. Lo que sí sabía, desde muy pequeña, era que algo malo le había pasado. Algo que no tenía palabras todavía. Algo que guardó durante años en el lugar más oscuro de su memoria. Cuando tenía 3 años, un hombre que trabajaba para su familia abusó de ella. No voy a entrar en detalles, no hace falta. Lo que sí importa es lo que ese momento le dejó, pesadillas que la acompañaron hasta los 12 años. Una agitación que nadie entendía, una rabia que no sabía cómo nombrar y que descargaba en los lugares equivocados. Sus padres trabajaban mucho, demasiado para notar que esa niña cargaba algo que no debería cargar sola. Y así, callada, aprendió a sobrevivir. Ese silencio le iba a costar muy caro. Mucho más adelante, había algo en ella que los demás no veían. Una claridad incómoda, un ojo que notaba cosas que los niños de su edad no notaban. Las mentiras pequeñas de los adultos, las cosas que decían en voz alta y las que guardaban, la diferencia entre lo que la gente mostraba y lo que realmente era. Ese ojo la iba a proteger algún día, pero primero la iba a meter en el peor problema de su vida. Porque también veía lo que quería ver, y cuando quieres creer algo con suficiente fuerza, ese mismo ojo que te protege puede convertirse en tu mayor punto ciego. Porque el silencio que se aprende de niña no se queda solo en la infancia. Se vuelve un hábito, una respuesta automática, una manera de atravesar el mundo que parece protección pero que en realidad abre una puerta a quienes saben reconocer a alguien que ya aprendió a no hablar. Rodrigo era ese tipo de persona. Pero eso llegó después. Primero llegó la fe. Cuando tenía 14 años, su familia encontró algo que los cambió a todos. Su papá, que había sido un hombre difícil, llegó a la iglesia con el cansancio de quien ya no puede más. Y algo en ese lugar lo transformó. Las peleas se calmaron, el hogar respiró diferente, y Ana Lucía, que cargaba tanto adentro, vio en esa comunidad algo que nunca había tenido del todo. Un lugar donde parecer que todo estaba bien. Se entregó de lleno, tenía cargos en la iglesia a los 15 años, amaba lo que hacía, y en ese amor, se le metió un sueño que parecía tan hermoso como inocente. Quería ser esposa de pastor, no porque estuviera enamorada de alguno, sino porque miraba a las esposas de los pastores y veía mujeres elegantes, respetadas, con propósito. Mujeres que parecían tener todo resuelto. Cuesta entender cuánto puede pesar un sueño cuando no tienes nada más propio. Y ese sueño la puso en el camino del peor error de su vida. Él apareció en la calle una tarde cualquiera. Era pastor, repartía folletos a las afueras de la iglesia donde Ana Lucía trabajaba. Cuando ella pasó y le dijo que ya era de otra congregación, él no se detuvo. Siguió caminando a su lado. Habló durante todo el trayecto. La acompañó hasta la puerta de su trabajo, y le preguntó dónde vivía. Con la inocencia de sus 16 años, ella le dijo. Al día siguiente, cuando Ana Lucía llegó a casa al mediodía, su mamá la esperaba en el portón con un libro en la mano. Ese hombre lo había dejado para ella, con una dedicatoria adentro, donde le decía que se había enamorado de ella desde el primer momento en que la vio. Y que iba a casarse con ella. Cualquier muchacha que soñara con un pastor se habría emocionado.
Ana Lucía se emocionó. Lo que no sabía es que ese libro era la primera pieza de una trampa cuidadosamente construida. Se llamaba Rodrigo, tenía 12 años más que ella. Y venía solo, con una historia muy triste y una hija de 1 año y 8 meses a quien supuestamente la madre había abandonado. La niña se llamaba Valeria. Y cuando Ana Lucía la vio, pequeñita, caminando, con unos ojos que pedían a gritos que alguien la quisiera, se le partió el corazón. Dijo que sí antes de que nadie se lo pidiera. Cuidaría a la niña mientras él trabajaba. En menos de una semana ya la estaba llamando mamá. En menos de un mes, Rodrigo le pidió que fuera su novia. El papá de Ana Lucía no confió desde el principio. Dijo que algo no cuadraba, que ese hombre llegaba con demasiadas cosas resueltas y demasiadas historias tristes. Pero Ana Lucía ya estaba convencida. Él era pastor, los pastores eran hombres de Dios, y ella iba a ser esposa de pastor. Eso era lo que quería. Eso, pensó, iba a ser suficiente. Hubo una noche en que Ana Lucía le contó su secreto, el que había cargado desde los 3 años, el abuso que nunca había dicho en voz alta. Rodrigo la escuchó, la abrazó, le dijo que ese secreto estaba a salvo con él, que iba a cuidarla, que necesitaba estar libre de ese peso para casarse con él y ser la esposa perfecta. Esa misma noche se lo contó a sus padres, sin pedirle permiso, sin avisarle. Llegó a la casa, se sentó en la sala con su familia, y contó el trauma más íntimo de Ana Lucía como si fuera suyo. Como si lo hubiera rescatado al contarlo, como si él fuera el salvador. Ana Lucía sintió vergüenza, traición, confusión, pero él la miró con esa calma que tendría durante años, la misma calma con que después haría cosas mucho peores, y le dijo: lo hice para ayudarte. Para que puedas estar libre cuando te cases conmigo. Y ella, con 16 años, le creyó. Así empieza la historia de cómo una mujer confunde el control con el amor. Y cómo tarda años en reconocer la diferencia. Lo que Rodrigo hizo en esos primeros días no fue amor. Fue ingeniería. Eligió a una muchacha con un secreto que nunca había contado. Un secreto que la hacía vulnerable. Que la llenaba de vergüenza. Que la hacía sentir que necesitaba ser salvada. Y se presentó como el salvador. Le dio un libro. Le escribió una dedicatoria. Fue a su casa. Le llevó a una niña que la necesitaba. Cada movimiento estaba calculado para crear una deuda emocional que ella no iba a poder pagar nunca. Para enredarla en una red tan rápido que cuando quisiera salir ya no hubiera salida visible. 30 días, eso fue todo lo que necesitó para hacer lo que hizo. En 30 días, Ana Lucía había dejado su iglesia. Había asumido el cuidado de una niña. Había aceptado un noivazgo. Había contado su secreto más íntimo. Y había aprendido, sin que nadie se lo dijeran con palabras, que el precio de ese noivazgo era el silencio. Que si hablaba, perdía. Que si se quejaba, era la ingrata. Que si dudaba, era la que no tenía fe. La trampa no se construye con rejas. Se construye con palabras, con gestos, con el peso de lo que uno siente que debe. Y Ana Lucía, sin saberlo, ya estaba adentro. Pero lo peor todavía no había pasado. Con 3 meses de conocerse, se casaron. 300 invitados, una iglesia llena, un vestido, una fiesta sencilla que los padres de Ana Lucía pagaron con lo que tenían. El día antes del matrimonio, caminando juntos por la calle, un hombre de la congregación los saludó. Ana Lucía respondió con una sonrisa. Rodrigo le dio una bofetada. En la calle, de día, un día antes de la boda. Ella quedó paralizada, no entendió lo que había pasado. Pensó que había sido un accidente, que no podía ser lo que parecía. Él la miró con los ojos encendidos y le dijo que nunca, mientras viviera a su lado, debía sonreír a otro hombre así. Que era una cualquiera, que si no pedía disculpas, todo se acababa. Y Ana Lucía, parada en esa calle con la cara ardiendo, pensó en el vestido que la esperaba en casa. En los 300 invitados, en el sueño que tenía de ser esposa de pastor. Y pidió disculpas. Él la abrazó, le dijo que la perdonaba. Y ella entró a casa esa noche sin decirle nada a nadie. Al día siguiente se casó. Ese fue el primero de muchos silencios que le iban a costar todo. Si estás viendo esto y reconoces esa sensación, la de callarte para que la situación no empeore, la de pedir disculpas por algo que no fue tu culpa, deja un corazón en los comentarios, porque no estás sola. Nunca estuviste sola. Y si todavía no estás suscrita al canal, este es el momento. Cada semana hay aquí una historia de mujer que sobrevivió lo que no debería haber tenido que sobrevivir. El tercer día de casada, la vida que ella había imaginado se rompió definitivamente. Habían ido a la iglesia. Un señor mayor se acercó a darle la bienvenida a la congregación. Le extendió la mano, ella la tomó.
Cuando llegaron a casa, Rodrigo la arrinconó en el cuarto. Le pegó en el estómago, en la espalda, donde no se vería. La tiró contra la pared, le jaló el cabello. La llamó con palabras que nadie debería escuchar de su esposo. Ella pensó que iba a morir. La niña dormía en el cuarto de al lado. Cuando él se calmó, cuando Ana Lucía dijo "me disculpa por primera vez", él comenzó a llorar, a pedirle perdón, a decir que si ella se portaba bien, eso no volvería a pasar. Y ella lo creyó, porque tenía 17 años, porque no sabía lo que venía, porque nadie le había enseñado cómo se ve el principio de algo que nunca va a terminar solo. Hay algo sobre el ciclo de la violencia que muy poca gente entiende desde afuera. No es que el agresor sea siempre un monstruo, es que hay momentos en que no lo es. Después de cada episodio de violencia, Rodrigo se transformaba. Se volvía tierno, atento, el hombre que Ana Lucía había creído que era cuando lo conoció. El que le llevaba flores sin que fuera ninguna fecha especial. El que jugaba con los niños. El que se sentaba a su lado en la iglesia y la miraba como si fuera lo más importante del mundo. Y ella, que llevaba días con el cuerpo dolorido y el corazón partido, lo miraba y pensaba, ahí está, ese es el hombre real. El otro fue una excepción. Eso es lo que hace que sea tan difícil irse. No que el agresor sea siempre malo, sino que a veces es bueno. Y esa alternancia, el monstruo y el hombre amoroso en el mismo cuerpo, crea una confusión que puede durar años. La víctima pasa su vida esperando que el hombre amoroso se quede para siempre, convenciéndose de que si hace las cosas correctamente, si no lo provoca, si tiene paciencia, el ciclo se va a romper. No se rompe, se repite, una y otra vez, con más intensidad cada vez. Ana Lucía tardó 20 años en entender eso, no porque fuera tonta, sino porque el ciclo estaba diseñado para que no lo entendiera. Dentro de la iglesia, Rodrigo era otro hombre. En el púlpito hablaba de amor, de familia, de la mujer virtuosa. Señalaba a Ana Lucía con orgullo. La llamaba su esposa digna y maravillosa. El mismo hombre que esa noche le diría que su cuerpo le pertenecía, que tenía el derecho de hacer con ella lo que quisiera. Que si ella se negaba, él buscaría lo que necesitaba en la calle. Y lo decía en serio, porque lo había hecho varias veces. Ella lo descubrió años después, pero el daño ya estaba hecho mucho antes de saberlo. Rodrigo usaba la Biblia como arma. Esto es importante entenderlo, no porque la Biblia sea un arma, sino porque hay personas que toman cualquier cosa sagrada y la tuercen hasta que sirve para sus propios fines. Él tenía un versículo para cada situación. Cuando ella quería trabajar, la mujer virtuosa atiende su hogar. Cuando ella pedía el divorcio, quien abandona a su cónyuge sin causa de adulterio comete pecado. Cuando ella no quería estar con él, tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a tu esposo. Cuando ella lloraba, la mujer sabia edifica su casa, la necia la derrumba con sus propias manos. Y ella los creía, porque había crecido creyendo que esas palabras venían de Dios. Y cuando el hombre que se supone que habla en nombre de Dios te dice que eres la culpable, que eres la que está fallando, que eres la que no está siendo suficiente, ¿cómo no creerle? Eso es lo que hace el abuso espiritual. Te convence de que tu sufrimiento es un problema tuyo, de que si oraras más, si ayunaras más, si te sometieras más, las cosas mejorarían, de que Dios está de su lado y no del tuyo. Ana Lucía tardó años en entender que eso no era fe. Era manipulación disfrazada de fe. Y hay una diferencia enorme. Había una escena que se repetía en cada ciudad donde vivieron. Era el domingo por la mañana. Rodrigo se levantaba temprano, se ponía su mejor ropa. Llegaban a la iglesia juntos. Él saludaba a todos con esa sonrisa que llenaba el cuarto, ese apretón de manos firme, esa manera de hablar que hacía que la gente sintiera que les estaba hablando solo a ellos. Ana Lucía caminaba a su lado, sonreía, respondía cuando le hablaban. Y nadie, absolutamente nadie, habría podido adivinar lo que había pasado la noche anterior en esa casa. Eso es lo que hace la doble vida. No es solo que el abusador sea diferente en público, es que la víctima también aprende a ser diferente en público, aprende a separarse de sí misma, a poner una versión presentable afuera y guardar el resto adentro, a existir en dos lugares al mismo tiempo, el lugar donde está el cuerpo y el lugar oscuro donde está todo lo demás. Ana Lucía vivió así durante años.
También lo aprendió que había días en que ella misma dudaba de sus propias memorias. ¿Realmente había sido tan malo? ¿No estaba exagerando? ¿No era su culpa también? Esas dudas son parte del daño. Son la voz que el abusador siembra adentro de la víctima para que ella misma haga el trabajo de silenciarse. Y funcionan. Durante mucho tiempo, funcionan. Lo que siguió fueron años que se fueron acumulando como capas de tierra sobre algo vivo. Rodrigo exigía intimidad todos los días. No importaba si Ana Lucía estaba cansada, no importaba si estaba enferma, no importaba si había tenido un día que la había dejado sin nada adentro. Él quería lo que consideraba suyo. Y los días que ella decía que no podía, que por favor la dejara dormir, él la atormentaba toda la noche, la insultaba, la acusaba de estar con otros hombres, le decía que su cuerpo no le pertenecía, que la Biblia lo decía, que si se negaba iba a ir al infierno, hasta que ella cedía, solo para que la noche se acabara, solo para poder cerrar los ojos unos minutos. Y así, noche tras noche, fue aprendiendo a desconectarse de su propio cuerpo, a estar presente sin estar, a sobrevivir. Moviéndose de ciudad en ciudad con la congregación, Ana Lucía vivió en 18 lugares distintos en menos de 15 años. Cada vez que él se peleaba con el liderazgo de una iglesia, recogían todo y se iban. Ella sin trabajo, sin dinero propio, sin red, sin familia cerca, dependiendo completamente de lo que él decidiera darle. Había meses en que no le alcanzaba para comprarse lo básico. Meses en que les decía a sus hijos que había un problema técnico con el televisor, cuando en realidad él había cortado el servicio. Meses en que calentaba la comida de los niños en el microondas porque él había cortado el gas sin aviso. Y mientras tanto, en la iglesia seguían siendo el matrimonio perfecto. Él desde el púlpito, ella en la primera fila, la pareja que todos querían ser. Hay algo que los hijos de mujeres como Ana Lucía cargan que pocas veces se menciona. Es la confusión de querer a alguien que les hace daño. Su hijo mayor quería a su papá. Lo quería con esa forma incompleta y dolorosa en que uno quiere a alguien de quien necesita algo que nunca va a llegar. Y cada vez que Rodrigo lo rechazaba, cada vez que lo ignoraba, ese niño guardaba otra capa de dolor que no sabía dónde poner. Y el dolor que no tiene lugar se convierte en rabia o en miedo. O en ambas cosas al mismo tiempo. Ana Lucía lo veía y no podía protegerlo del todo porque ella misma estaba sobreviviendo. Eso también es parte de lo que hace el abuso doméstico. No destruye solo a la persona a quien va dirigido, destruye el ambiente entero. Los hijos que crecen en ese ambiente aprenden cosas que les van a costar años desaprender. Aprenden que el amor se acompaña de miedo, que hay que calcular el humor de los adultos antes de hablar, que hacerse pequeño es más seguro que existir plenamente. Esas no son lecciones que nadie debería aprender, pero se aprenden igual. Hubo un día en que su hijo, que ya tenía 12 años, la miró después de una escena particularmente violenta y le dijo algo que Ana Lucía nunca olvidó. Mamá, cuando sea grande voy a matar a ese hombre. No lo dijo con rabia de niño, lo dijo con la frialdad de alguien que ha llegado a un límite. Y Ana Lucía supo que si no actuaba, ese niño iba a crecer con ese peso también, no podía permitirlo. No iba a dejar que su historia se repitiera en los cuerpos de sus hijos. Ana Lucía llegó a intentar quitarse la vida 3 veces. La primera vez tomó pastillas. La segunda, intentó lanzarse frente a un automóvil. La tercera fue la más cercana, la que nunca había contado del todo. Vivían en un 9º piso. Su hija recién nacida dormía en la cama. Sus otros 2 hijos dormían a su lado. Él no había llegado. Ella los miró a los 3 y pensó, no voy a poder con esto. Caminó hacia el balcón, abrió la puerta de vidrio, miró hacia abajo y fue como si algo o alguien le susurrara. Y ellos se quedó ahí, con el pie en el umbral, mirando a sus hijos dormidos, y regresó. No porque la vida se lo hubiera vuelto fácil esa noche, sino porque algo más fuerte que el dolor la devolvió. Ese algo más fuerte iba a necesitarla de pie. Lo que vino después lo iba a demostrar. Si alguien que conoces está pasando por algo parecido y todavía no encontró la puerta de salida,
Comparte este video con ella ahora. Puede ser lo que necesita escuchar hoy. Y suscríbete al canal porque cada semana hay aquí una historia que puede cambiarlo todo. Hay cosas que uno descubre demasiado tarde o quizás justo a tiempo. Rodrigo no era solo violento, era ladrón. Ana Lucía lo descubrió una tarde mientras él estaba fuera. Encontró en su computadora conversaciones con una mujer en otra ciudad. Meses de mensajes, planes de encontrarse, dinero que la mujer le había enviado. Ella estaba embarazada de 8 meses cuando lo leyó. Agarró el computador, lo sacó al patio y lo destrozó. Rodrigo llegó y negó todo. Llamó a los hermanos de ella. Lloró. Juró por Dios que nunca había traicionado a su esposa. Quiso que Dios le arrancara el alma si era mentira. Y cuando el cuñado se fue directo hacia Ana Lucía. Ella corrió. Con 8 meses de embarazo, la barriga rozó el cerrojo del portón al salir. Le quedó una cicatriz. Esa cicatriz todavía está ahí, como recordatorio de que algunas noches hay que correr aunque duela. La madre de Valeria, la niña que Rodrigo decía que lo había abandonado, no era el monstruo que él describía. Era una mujer destruida, exactamente igual que Ana Lucía. Cuando por fin pudo hablar con ella, cuando por fin escuchó su versión de la historia, todo encajó. Las mismas mentiras, las mismas tácticas, el mismo hombre. Rodrigo había hecho con esa mujer exactamente lo que estaba haciéndole a ella. La había aislado, la había controlado, la había humillado, la había dejado sin nada. Y cuando esa mujer finalmente pudo escapar, él contó la historia de tal manera que ella quedó como la villana, la que abandonó a su hija bebé, la que no valía nada. Y todos le creyeron, incluyendo Ana Lucía. Esa revelación la cambió, no porque le diera más rabia, sino porque le quitó la última duda que le quedaba. Ella no era la loca, ella no estaba exagerando, él era el problema. Siempre había sido el problema. Y otros antes de ella lo habían descubierto también y habían sobrevivido, lo que significaba que ella también podía. Años después, Rodrigo la llevó a la iglesia con los puntos de la cesárea todavía frescos. Le dijo que tenía algo que confesar. Y en la oficina de la iglesia, con ella sentada frente a él, le dijo que se había quedado con otra mujer. Ana Lucía se quedó sin palabras, y él abrió la Biblia. Le señaló un versículo, y le dijo que en ese lugar, en la casa de Dios, ella estaba obligada a perdonarlo. Obligada. En ese momento, Ana Lucía supo, con una claridad que antes no había tenido, que necesitaba salir. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero supo que iba a salir. Hay algo que Ana Lucía tardó mucho en poder decir en voz alta. Hay una diferencia entre estar atrapada y quedarse, y esa diferencia importa. Ana Lucía no se quedó porque no le importaba lo que le pasaba. Se quedó porque el sistema alrededor de ella la convenció de que no había salida. No tenía dinero propio, no tenía trabajo, no tenía dónde ir con 3 hijos. Vivía en ciudades distintas donde no conocía a nadie. Y le habían convencido de que si salía iba al infierno, que Dios no estaba de su lado, que era ella quien estaba fallando. Cuando una persona vive en esas condiciones, no estamos hablando de una elección, estamos hablando de una trampa muy bien construida. Y las trampas no se salen con valentía solamente, se salen cuando por fin aparece una grieta, una posibilidad, una señal de que del otro lado hay algo. Para Ana Lucía, esa grieta fue una máquina de coser, una mujer desconocida que le enseñó un oficio, su mamá que le prestó una tarjeta de crédito y el primer sueldo que pudo llamar suyo. Así de pequeños pueden ser los primeros pasos hacia la libertad, tan pequeños que desde afuera parecen nada. Pero desde adentro se sienten como todo. Hay algo que Ana Lucía descubrió sobre sí misma mientras aprendía a coser. Es que siempre había sido capaz. No de todo, no en todo momento, no sin ayuda, pero capaz. Las manos que sostenían la tela, que guiaban el hilo, que armaban algo de piezas sueltas, eran las mismas manos que habían criado 3 hijos, que habían mantenido una casa funcionando en medio del caos, que habían encontrado soluciones cuando no había recursos. Esas manos siempre habían sabido hacer cosas, solo que durante años nadie le había preguntado qué podían hacer. Solo le habían dicho lo que no podía. No puedes trabajar,
no puedes salir, no puedes hablar con ese hombre, no puedes decidir, no puedes. Y después de tanto no puedes, uno empieza a creerlo, empieza a organizar la vida alrededor de lo que supuestamente no puede y olvida todo lo que sí. El momento en que Ana Lucía vio la primera prenda terminada salir de esa máquina de coser fue el momento en que empezó a recordar que podía, que siempre había podido, que lo único que había faltado era el espacio para intentarlo. Los años siguientes fueron de construcción silenciosa. Mientras él fracasaba con la iglesia que había intentado abrir por su cuenta, mientras se instalaba frente al televisor que ella pagaba, mientras ya no hacía nada más que criticar y controlar, Ana Lucía construía. Una mujer en la congregación le enseñó a coser. Compró máquinas con la tarjeta de crédito de su mamá. Montó una pequeña confección en casa. Cuando llegó la pandemia, empezó a hacer mascarillas. Trabajaba hasta las 2 de la madrugada. Él la acusaba de tener relaciones con los clientes. Ella seguía cosiendo. Aprendió a hacer cabello. Abrió un pequeño salón. El salón empezó en el cuarto de servicio de la casa de su mamá. Una silla, un espejo prestado, un secador que había comprado con el primer dinero de la confección. Los primeros clientes eran vecinas que venían por confianza, no por reputación. Mujeres del barrio que sabían lo que Ana Lucía había pasado y querían apoyarla sin que pareciera caridad. Ella lo sabía y lo aceptó con gratitud y con la determinación de ser tan buena en lo que hacía que con el tiempo vinieran por el trabajo, no por la lástima. Funcionó. En 6 meses tenía lista de espera. En 1 año se había mudado a un local pequeño. En 2 años tenía 2 empleadas. Cada peso que ganó en esos primeros meses tenía un peso diferente al dinero que había manejado antes. No porque fuera más, sino porque era completamente suyo, sin que nadie se lo hubiera dado, sin que nadie pudiera reclamarlo, sin que ninguna decisión sobre ese dinero necesitara la aprobación de nadie más. La primera vez que pagó un arriendo con su propio dinero, con el dinero que había ganado ella, con sus manos, con su trabajo, con su tiempo, se quedó sentada frente al comprobante de pago durante un rato. Sin hacer nada, solo mirándolo, no llorando de alivio, aunque eso también llegó después, solo sintiendo el peso de ese momento, lo que significaba, lo que había costado llegar hasta ahí. 20 años, 18 ciudades, 3 intentos de suicidio, una cicatriz en la barriga, una vena reventada en la pierna, y una hoja de papel que decía que ese apartamento era suyo. Nadie se lo podía quitar, y por primera vez en casi 20 años, tuvo dinero propio. Dinero que nadie le había dado, dinero que nadie podía quitarle. Quiero contarte algo sobre el primer día que Ana Lucía tuvo dinero propio. No mucho, apenas lo suficiente del primer trabajo de costura que terminó sola. Fue al mercado, caminó por los pasillos sin calcular nada, sin preguntarse si él iba a reclamarle cada peso, sin el peso en el estómago de tener que justificar cada compra. Tomó lo que quiso, y cuando llegó a la caja, cuando puso las cosas en la bolsa y pagó con su propio dinero, sintió algo que no había sentido en años. Dignidad, una cosa pequeña, una compra de mercado, pero para ella fue como respirar por primera vez en mucho tiempo. Eso es lo que le roba la violencia económica. No es solo el dinero, es la capacidad de tomar decisiones simples, de escoger lo que comes, de comprar lo que necesitas sin que nadie te lo cobre después, de sentir que tienes algún control sobre tu propia vida, y cuando eso te lo devuelven, aunque sea de a poco, algo que llevaba años torcido vuelve a su lugar. Cuando él le rompió la vena de la pierna de una patada, algo se acomodó dentro de ella definitivamente. No fue una decisión dramática, no hubo gritos, solo un pensamiento claro como el agua, ya no más. Esa mañana, mientras preparaba el café para él, Ana Lucía pensó en todas las mañanas anteriores. En las mañanas en que había preparado ese mismo café con las manos que todavía dolían de la noche anterior. En las mañanas en que había sonreído a sus hijos mientras calculaba cómo iba a llegar al final del día. En las mañanas en que había pensado en salir y no había podido porque no tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía nada. Esta mañana era diferente, esta mañana tenía $300 en la cuenta, sus documentos en orden, el tanque del carro lleno, y la certeza, quieta y firme como nunca antes, de que era ahora o nunca. Lo vio salir por la puerta, lo vio bajar las escaleras, lo vio llegar al carro, esperó a que doblara la esquina, y entonces se movió, no con urgencia, no con pánico, con la calma de quien lleva tiempo esperando ese momento sin saber que lo estaba esperando. Despertó a sus hijos, los miró a los 3, pensó en todo lo que habían visto, en todo lo que habían aguantado, en todo lo que merecían, y dijo,
Vámonos. Metió lo que pudo en 20 minutos. Las cosas del salón porque eran su herramienta de trabajo. Los documentos porque sin ellos no podría reconstruir nada. La ropa justa para unos días porque el resto se conseguía después. Antes de salir, se paró un segundo en el umbral. Miró el departamento, no con nostalgia, con alivio, y cerró la puerta. Para siempre. Esa noche esperó a que él se durmiera. Por la mañana le sirvió café. Sonrió, lo despidió, y cuando el carro de él desapareció por la esquina, Ana Lucía despertó a sus hijos. Dijo: levántense, nos vamos. Metió lo que pudo en el carro. Las cosas del salón, los documentos de los niños, poca ropa. Pasó por cada escuela a recoger las transferencias. Apagó el celular, salió a la carretera. 300 kilómetros después, cuando encendió el teléfono, había 349 llamadas perdidas de él. Atendió una. Él la llamó con todas las palabras que tenía. Le dijo que iba a destruirla. Ella le respondió con 3 palabras: ya soy libre. Y siguió manejando. 300 kilómetros es mucho tiempo para pensar. En los primeros 100, Ana Lucía no pensó en nada. Solo manejó, con los ojos en la carretera y los hijos dormidos en el asiento de atrás y ese silencio extraño que no sabía todavía si era paz o anestesia. En los segundos 100, empezaron las preguntas. ¿Y si la buscaba? ¿Y si encontraba la manera de quitarle a los hijos? ¿Y si tenía razón en que sin él no iba a poder? ¿Y si toda esa fortaleza que sentía ahora era solo adrenalina que se iba a acabar a los 3 días? Esas preguntas no tenían respuesta en ese momento. Pero ella siguió manejando, porque había algo más fuerte que las preguntas. Era el recuerdo de la vena de la pierna reventada. Era la voz de su hijo diciendo: voy a matar a ese hombre. Era la cara de su hija pequeña cuando él alzaba la voz. Era la imagen de sí misma en el balcón del 9º piso con el pie en el umbral. Esas imágenes no dejaban espacio para las preguntas. En los últimos 100 kilómetros, algo cambió. No fue un pensamiento grande. No fue una revelación. Fue solo esto: el sol de la tarde en el parabrisas. Los hijos dormidos, la carretera adelante, y la certeza, pequeña y real, de que estaba conduciendo hacia algo y no solo huyendo de algo. Esa diferencia lo cambiaba todo. Lo que vino después no fue fácil. Nadie te cuenta eso. Los videos de superación siempre muestran la llegada, no el camino. El camino fue duro. Hubo noches en que sus hijos lloraron y ella no supo qué decirles. Hubo mañanas en que no quería levantarse. Hubo momentos en que él intentó volver, con promesas, con amenazas, con las mismas palabras de siempre. Ella no abrió la puerta. Inició el proceso de divorcio sola. Pagó todo sola. Siguió trabajando sola. Los meses después de la fuga fueron de una quietud extraña. Extraña porque Ana Lucía no sabía cómo estar en la calma. Había vivido tantos años en alerta constante que la paz se sentía sospechosa. Esperaba que algo la interrumpiera, que el teléfono sonara con él del otro lado, que de alguna manera la calma se rompiera porque la calma no era para ella. Tardó meses en entender que podía quedarse en esa paz, que no era una trampa, que merecía ese silencio. Sus hijos también necesitaron tiempo. El mayor pasó semanas sin hablar mucho, observando, como si estuviera esperando que algo cambiara de nuevo. La pequeña, que no tenía memoria clara del tiempo anterior, fue la que se adaptó más rápido. Empezó a reírse de cosas pequeñas, a jugar en la sala sin mirar hacia la puerta, a dormir sin despertarse en medio de la noche. Y cuando Ana Lucía la veía así, tan libre en ese espacio pequeño que habían ganado juntas, algo se aflojaba dentro de ella. Algo que había estado apretado durante demasiado tiempo. Ese algo se llamaba esperanza. No la esperanza de que él cambiara. Esa ya la había soltado. La esperanza de que sus hijos tuvieran una vida diferente a la que ella había vivido. De que el ciclo se rompiera. Y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. No de golpe, no de un día para otro, sino de la manera en que cambian las cosas reales. Despacio, con trabajo, con días buenos y días que cuesta terminar. La hija de Rodrigo, Valeria, que Ana Lucía había tomado de la mano desde que tenía 1 año y 8 meses, se fue con ella. Porque siempre había sido su mamá. Porque la única que nunca la soltó fue ella. Hoy Valeria tiene 22 años y estudia odontología. Hoy el hijo de Ana Lucía tiene 17 y no le teme a nadie. Hoy su hija pequeña, la que llegó en medio del caos, es la mejor alumna de su escuela. Pinta, canta, resuelve problemas de matemática que dejan a los adultos sin palabras. Como si hubiera venido al mundo con la misión de demostrar que de las circunstancias más difíciles pueden nacer las personas más extraordinarias. Y Ana Lucía trabaja, tiene su salón, tiene su confección, tiene su nombre en los documentos de sus negocios, tiene dinero propio, tiene la libertad de levantarse por la mañana y decidir cómo va a ser su día. Sin pedirle permiso a nadie. Conoció a otro hombre años después del divorcio.
Un hombre bueno, gentil, el tipo de hombre que pregunta cómo estás y espera la respuesta de verdad. Se casaron, fueron felices durante 10 meses. Y entonces él murió, un accidente. Repentino, sin aviso. Ana Lucía se encontró sola otra vez. En el suelo otra vez. Sin entender por qué, pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que podía levantarse. No porque fuera fácil, sino porque ya lo había hecho antes. Y lo que uno ya hizo una vez, puede volver a hacerlo. Aunque duela, aunque cueste, aunque nadie lo vea. Ana Lucía tiene una costumbre que empezó el día que llegó a casa de su mamá con sus 3 hijos y una maleta pequeña. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, se sienta un momento en silencio. Solo un momento, no es meditación, no es oración formal, no tiene nombre, es solo ella, sentada, sintiendo que el día es suyo. Que lo que pase hoy, lo que decida hoy, depende de ella. No de él, no de nadie que le diga cómo tiene que ser, solo de ella. Ese momento, que no dura más de 5 minutos, le costó 20 años conseguir. Y lo cuida como si fuera lo más valioso que tiene. Porque lo es, la libertad no viene de golpe. No llega un día en que todo cambia y de repente estás bien. Llega en momentos pequeños, en un café por la mañana que nadie te está mirando, en una conversación con tus hijos donde no tienes que medir cada palabra. En una noche sin miedo a lo que puede pasar cuando se apague la luz. En la capacidad de cerrar los ojos y no esperar nada malo. Hay una cosa que Ana Lucía dice ahora que me parece importante repetir. Dice que las mujeres que vivieron algo parecido no son débiles. Son las más fuertes que conoce, porque sobrevivir lo que sobrevivieron requiere una fortaleza que nadie que no lo ha vivido puede imaginar. No es fuerza de gritar, es fuerza de aguantar, de levantarse cuando el cuerpo ya no puede, de seguir siendo madre cuando uno mismo necesita que alguien lo cuide. El problema es que esa fortaleza a veces se confunde con conformidad, con resignación, con falta de valor para irse. Y no es eso. Es el resultado de un sistema que durante décadas ha convencido a las mujeres de que su valor depende de quedarse. De ser la que sostiene, de ser la que aguanta. Y cuando por fin una mujer así encuentra la puerta, cuando por fin da el paso, lo hace con ese mismo nivel de fortaleza. No más, el mismo de siempre, solo que ahora apuntado en la dirección correcta, hacia ella, hacia sus hijos, hacia la vida que merecía desde el principio. Y si estás escuchando esto ahora mismo y reconoces algo de lo que acabo de decir en tu propia historia, quiero que sepas que esa fortaleza que usaste para sobrevivir también puedes usarla para salir. Es la misma, solo tiene que apuntar diferente. Hoy, cuando Ana Lucía mira hacia atrás, no lo hace con rabia. Lo hace con comprensión. Entiende a la muchacha de 16 años que quería pertenecer a algo grande. Que confundió el respeto con el sometimiento. Que creyó que el sacrificio era amor. Que cargó sola lo que debía haber sido de 2. Esa muchacha no estaba equivocada por haber soñado. Estaba sola en un mundo que no le enseñó a reconocer cuando un sueño se convierte en una trampa. El amor verdadero no te apaga, no te controla, no te convierte en alguien que pide disculpas por existir, no te exige el cuerpo, no te silencia, no te hace calcular cada palabra antes de hablarla. El amor verdadero se parece a la paz. Y si lo que tienes no se parece a la paz, no es amor. Es algo más, y tienes derecho a salir de ese algo más. No importa cuánto tiempo llevas adentro. No importa lo que te dijeron que ibas a perder si salías. No importa si tienes hijos, si no tienes dinero, si no sabes qué viene después. Ana Lucía no sabía nada de eso cuando puso las cosas en el carro. Solo sabía que ya no podía más, y eso fue suficiente para empezar. Hay personas que le preguntan si se arrepiente de haberse casado con él, de haber tardado tanto en irse, y ella siempre responde lo mismo. No me arrepiento de mis hijos. No me arrepiento de haber aprendido lo que aprendí. No me arrepiento de los momentos de gracia que encontré en medio del caos. Me arrepiento de haber creído que merecía menos de lo que merecía. De haber normalizado cosas que nunca debieron ser normales. Pero el arrepentimiento sin aprendizaje no sirve de nada. Y ella aprendió. Aprendió a reconocer las señales que no supo ver. Aprendió que un hombre que te controla antes del matrimonio no cambia dentro del matrimonio. Aprendió que el amor real no llega acompañado de miedo. Aprendió que sus hijos necesitaban verla levantarse más de lo que necesitaban verla quedarse. Y aprendió, quizás lo más importante de todo, que ella tenía un valor que nadie podía quitarle. No él, no ningún versículo usado como arma, no ninguna institución que miraba para otro lado. Ese valor siempre estuvo ahí. Solo estaba esperando que alguien le dijera que era real. Hoy ella se lo dice a sí misma. Todas las mañanas, en ese momento de silencio antes de que empiece el día. Si estás escuchando esto y algo adentro de ti se movió, no lo ignores. Esa voz que se mueve, esa incomodidad, ese reconocimiento, es información.
Escúchala, habla con alguien, da el primer paso, aunque sea pequeño. Porque del otro lado del miedo hay algo que nadie puede quitarte. Hay un nombre que es solo tuyo. Hay una mañana en que te despiertas y el primer pensamiento no es él. Hay un día en que pagas una cuenta con tu propio dinero y te das cuenta de que puedes. Hay un momento en que tus hijos te miran como lo que eres. La mujer que no se rindió. Y eso vale más que cualquier cosa que te hayan prometido quedándote. Hay algo que Ana Lucía dice cuando le preguntan qué le diría a la mujer que fue. No le diría que fue tonta. No le diría que debió irse antes. No le diría que no debió casarse. Le diría una sola cosa. Siempre supiste. Supiste desde el principio que algo no estaba bien. Lo sentiste en el estómago el día antes de la boda. Lo sentiste en el cuerpo esa primera noche. Lo sentiste cada vez que pediste disculpas por algo que no fue tu culpa. Supiste, pero no te dieron las herramientas para actuar sobre lo que sabías. Y eso no es un defecto tuyo. Es el resultado de crecer en un mundo que le enseña a las mujeres a dudar de sus propias percepciones. A dar más oportunidades de las que merece la situación. A quedarse por los hijos, por la familia, por el qué dirán, por la promesa que hiciste delante de Dios. Hoy Ana Lucía tiene algo que esa muchacha de 16 años no tenía. Tiene su propia voz, y sabe usarla. La usa cuando habla con sus hijos sobre lo que es el amor y lo que no es. La usa cuando una clienta del salón le cuenta algo entre líneas y ella reconoce lo que no está diciendo. La usa aquí, contando esta historia, para que otra mujer en algún lugar entienda que lo que está viviendo tiene nombre, que no es normal aunque parezca normal, que hay vida del otro lado. Esa voz le costó 20 años, y la cuida como el bien más preciado que tiene. Si esta historia te llegó, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Con tu amiga, con tu hermana, con esa mujer que sabes que está cargando algo que no debería cargar sola. Deja tu comentario aquí. ¿Hubo un momento en tu vida en que te quedaste callada cuando deberías haber hablado? Suscríbete al canal, porque aquí, cada semana, hay una historia de mujer real que decidió que ya era suficiente. Aquí estamos para las que vivieron mucho y hablaron poco, para las que sobrevivieron cosas que nadie debería sobrevivir, y para las que todavía están buscando la puerta de salida. Aquí están en casa, y ahora, como siempre te prometemos, llegó tu momento. Cierra los ojos si puedes. Respira. Piensa en esa versión tuya que aguantó más de lo que debía. Que silenció lo que sentía. Que puso primero a todos los demás. Piensa en las noches que pasaste sola resolviendo lo que debía haber sido de dos. En las veces que dijiste que estabas bien cuando no lo estabas. En todo lo que cargaste sin que nadie te lo pidiera y sin que nadie te lo agradeciera. Y piensa en lo que pasó cuando por fin decidiste que ya era suficiente. Deja que esta música llegue a donde las palabras no siempre pueden, porque lo que eres, siempre fue más que lo que te hicieron creer. Siempre lo fue.